El eco de un sueño, la promesa de una grandeza inesperada, resonaba en el corazón de un joven llamado José. Hijo amado de Jacob, portador de una túnica de colores que gritaba favoritismo, José era un soñador. No sueños comunes, sino visiones divinas que le mostraban el futuro, sus hermanos, su padre, inclinándose ante él. Pero, ¿quién podría imaginar el tortuoso camino que tendría que recorrer para que esos sueños se hicieran realidad? ¿Quién podría prever la profunda oscuridad de la que Dios lo sacaría, para llevarlo a una restauración y recompensa más allá de toda imaginación? Sus hermanos, enceguecidos por la envidia, no podían soportar su presencia, ni sus sueños. En un acto de cruel traición, lo despojaron de su túnica, símbolo de amor y privilegio, y lo arrojaron a un pozo seco. Un abismo de tierra y desesperación. Allí, en la oscuridad sofocante, ¿qué pensamientos lo asaltarían? ¿El miedo? ¿La confusión? ¿La amargura? Su vida, que apenas comenzaba, parecía desvanecerse en la arena del desierto. Pero el pozo no fue su fin, sino el preludio de un descenso aún más profundo, solo para que su ascenso fuera más glorioso. Fue vendido como esclavo, arrancado de su hogar, de su familia, de todo lo que conocía, y arrastrado hacia la misteriosa y pagana tierra de Egipto. Imaginen su alma rota, su corazón encogido, mientras cruzaba el desierto, encadenado, una mercancía más. La promesa de Dios en sus sueños parecía una burla cruel. La restauración de su vida parecía un imposible. Pero Dios ya estaba obrando. Incluso en medio de la esclavitud, la mano de Dios estaba sobre José. Fue comprado por Potifar, un oficial de Faraón, y en esa casa extraña, en esa tierra extranjera, José brilló. Su integridad, su diligencia, su fe inquebrantable en un Dios invisible, lo elevaron. Pronto, Potifar le confió la administración de toda su casa, y todo lo que José tocaba prosperaba. Era una señal, un anticipo de la recompensa que vendría, una pequeña restauración de su dignidad. Pero la adversidad, como una sombra persistente, volvió a golpearlo. La esposa de Potifar, consumida por el deseo y luego por la furia del rechazo, lo acusó falsamente de un crimen horrendo. Una mentira infame que lo llevó a un calabozo, al corazón de la prisión del rey. De nuevo la oscuridad. De nuevo la injusticia. De nuevo el despojo. Si antes era un esclavo, ahora era un criminal sentenciado, su reputación hecha jirones, su futuro sepultado tras muros de piedra y rejas de hierro. ¿Podría haber restauración después de esto? ¿Dónde estaba la recompensa por su fidelidad? En el fango de la prisión, donde la esperanza solía morir, José no se rindió. Su fe no se quebró. En cambio, su habilidad para interpretar sueños, un don divino, comenzó a manifestarse. Interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón, que estaban encarcelados con él. Sus palabras se cumplieron al pie de la letra, uno restaurado a su posición, el otro ejecutado. José, con el corazón lleno de una frágil esperanza, pidió al copero que lo recordara ante Faraón. Cuando te vaya bien, acuérdate de mí, le suplicó. Pero la memoria humana es voluble, y el copero, una vez libre, olvidó a José por completo. 2 largos años más, 2 años de espera, de incertidumbre, de soledad, se añadieron a su sentencia. 2 años más en las sombras. Un periodo de prueba, de paciencia, de profundización en la voluntad divina. 2 años que moldearon su carácter, preparándolo para lo que vendría. Porque Dios no había olvidado a José. Ni por un instante. Entonces, el cielo se abrió. Faraón, el poderoso monarca de Egipto, fue atormentado por sueños perturbadores que ningún sabio ni mago de su reino podía interpretar. Y fue entonces, solo entonces, cuando el copero, con un destello de arrepentimiento, recordó a José. Hay un joven hebreo en la prisión, dijo, que interpreta sueños. La noticia llegó a José como un rayo de luz en su celda oscura. De inmediato, fue sacado de la prisión, afeitado, vestido con ropas limpias y llevado ante la presencia majestuosa de Faraón. Un cambio drástico, un vislumbre de la poderosa restauración que estaba a punto de desatarse. Con humildad, pero con la seguridad que da la verdad divina, José declaró, no soy yo quien puede, sino Dios quien dará respuesta favorable a Faraón.
Y luego, con una sabiduría que asombró a todos, interpretó los sueños, 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna devastadora. Pero no solo interpretó, también propuso un plan magistral para salvar a Egipto y al mundo conocido. La sabiduría de Dios fluyó a través de él. Faraón, reconociendo el Espíritu de Dios en José, exclamó, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? En un solo día, en un instante transformador, la vida de José dio un giro completo, de un prisionero olvidado a la persona más poderosa después del faraón en todo Egipto. ¡Qué recompensa! ¡Qué restauración! Le quitaron las ropas de esclavo y lo vistieron con vestiduras de lino fino. Le quitaron las cadenas de hierro y le pusieron el anillo de faraón en su mano, un collar de oro en su cuello. Su carruaje, el segundo del reino, lo llevó por las calles de Egipto, mientras el pueblo aclamaba, abran paso. Su nombre, Sefnat Panea, el que revela secretos, resonaba en los oídos de todos. La recompensa por su sufrimiento, por su integridad, por su fe inquebrantable, era inmensa. No solo su propia restauración personal, sino la capacidad de ser un instrumento de restauración para millones. Y así, durante los 7 años de abundancia, José, con una previsión sobrenatural, almacenó grano como la arena del mar. Montañas de alimento que serían la salvación. Cuando llegó la hambruna, terrible y desoladora, que azotó no solo a Egipto sino a todas las naciones circundantes, el pueblo clamaba a Faraón por comida. Y Faraón les decía, vayan a José, y hagan lo que él les diga. Egipto tenía pan, gracias a la sabiduría y diligencia de aquel joven hebreo que una vez fue un esclavo. La recompensa de Dios no era solo para él, sino que se extendía para sostener la vida de naciones enteras. La hambruna, con su mano implacable, llegó también a la tierra de Canaán, a la casa de Jacob. Y así, los hermanos de José, aquellos que lo habían traicionado y vendido, se vieron obligados a viajar a Egipto en busca de alimento. Y fue allí, en la opulencia de la corte egipcia, frente al todopoderoso gobernador que dispensaba el pan, donde se inclinaron. Se inclinaron, sin saberlo, ante su propio hermano. El sueño de José, después de más de 20 años, comenzaba a cumplirse. La restauración de su dignidad y la confirmación de la palabra de Dios. José, con el corazón dividido entre el dolor del pasado y la esperanza de la reconciliación, los reconoció de inmediato. Pero, ¿cómo saber si habían cambiado? ¿Cómo saber si la malicia y la envidia aún anidaban en sus corazones? Los puso a prueba una y otra vez, observando sus reacciones, su arrepentimiento, su disposición a sacrificarse el uno por el otro. Las pruebas fueron duras, angustiosas, especialmente cuando exigió que trajeran a Benjamín, su hermano menor, hijo de Raquel, la madre que tanto amaba. El corazón de Jacob casi se rompió ante la idea de perder a otro hijo. Pero la paciencia de José tuvo su recompensa. Vio el cambio en sus hermanos, la preocupación genuina por su padre, la voluntad de Judá de ofrecerse como esclavo en lugar de Benjamín. Fue demasiado para él. La presa de sus emociones se rompió. Hagan salir a todos de mi presencia, gritó, y se desahogó en un llanto tan fuerte que se escuchó por todo el palacio. Yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Los hermanos, petrificados, no podían responder. El miedo, la culpa, el asombro los paralizó. Pero José, con una gracia que solo podía venir de Dios, les habló palabras de amor y perdón. No se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, porque fue Dios quien me envió delante de ustedes para preservarles la vida. ¡Qué declaración tan poderosa! Su sufrimiento no fue en vano, su dolor fue parte de un plan divino para la restauración de su familia, para la preservación de su linaje. No había rencor, no había venganza, solo una profunda comprensión de la soberanía de Dios. Los abrazó, lloró con ellos, y en ese abrazo, la restauración de una familia rota comenzó a sellarse, las heridas del pasado comenzaron a sanar. ¿Qué recompensa más grande que el perdón y la reconciliación? La orden de Faraón fue clara, traigan a su padre y a toda su familia. José les envió carruajes, provisiones, y les dijo, no peleen por el camino. Y así, la noticia llegó a Jacob, José vive. Y es gobernador de toda la tierra de Egipto.
El corazón de Jacob, que había estado endurecido por el dolor durante más de 20 años, revivió. La restauración de su hijo amado era más de lo que jamás había soñado. El viaje a Egipto fue un peregrinaje de esperanza. Y el reencuentro, el reencuentro de padre e hijo. José, en su carroza, salió al encuentro de su padre en Gosén. Cuando se vieron, José se echó sobre su cuello y lloró largamente. Jacob dijo: Ahora puedo morir, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. La reunión fue un testimonio conmovedor de la fidelidad de Dios, de cómo Él puede restaurar lo que parecía irrecuperable. Toda la familia de Jacob, 70 almas, fue llevada a vivir en la tierra de Gosén, la mejor tierra de Egipto, bajo la protección y provisión de José. Una recompensa para toda la familia, no solo para José. José no solo fue un gobernador sabio, sino un hijo fiel, un hermano perdonador y un hombre de Dios hasta el final de sus días. Vio a sus bisnietos, vivió una vida plena y bendecida. Antes de morir, miró hacia el futuro, hacia la promesa de Dios a su pueblo. Dios ciertamente los visitará, dijo a sus hermanos, y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y cuando esto suceda, llévense mis huesos de aquí. Incluso en la muerte, su fe en la promesa de Dios y su deseo de ser parte de la restauración final de su pueblo a la tierra prometida, perduraron. La historia de José es un lienzo pintado con los colores vibrantes de la restauración y la recompensa divina. Nos enseña que Dios puede tomar las intenciones más malvadas de los hombres y transformarlas en oportunidades para su propósito glorioso. Que el dolor y la injusticia no son el final, sino a menudo el crisol en el que se forja el carácter y se prepara el camino para una grandeza inesperada. José lo perdió todo: su hogar, su familia, su libertad, su reputación. Cayó en los abismos más profundos de la desesperación humana. Pero en cada etapa de su descenso, su fe se mantuvo firme. Su integridad fue su escudo. Y Dios, en su infinita sabiduría, lo levantó. Lo restauró de esclavo a príncipe, de prisionero a salvador. Lo recompensó con autoridad, sabiduría y, lo más valioso, con la reconciliación y el amor de su familia. Él experimentó la restauración de su identidad, la restauración de sus relaciones, la restauración de su propósito. Su vida es un testimonio elocuente de que, aunque el camino sea largo y esté lleno de espinas, la fidelidad a Dios nunca queda sin recompensa. Que las lágrimas derramadas en la soledad se convierten en semillas de alegría abundante. Que las cadenas de la adversidad pueden ser el forjador de un carácter de oro. Y que, al final, Dios siempre tiene la última palabra, una palabra de redención, una palabra de propósito, una palabra de amor que restaura y recompensa más allá de lo que podemos pedir o imaginar. La historia de José, la del soñador que se convirtió en Salvador, es la historia eterna de la providencia divina, que convierte el mal en bien, el dolor en propósito y la pérdida en una gloriosa, abundante restauración y recompensa.